La Escuela Preparatoria de Matehuala presenta la importancia y utilidad de las etimologías. Integrantes: Jiménez Lara Ana Cecilia, Rodríguez Navairis Carolina, L'Oreal Luciana Martínez Mata. Materia de etimologías, fecha de entrega 22 de agosto del 2022. Introducción. Es un estudio diacrónico y sincrónico de la lengua española al identificar los aspectos elementales de los elementos que constituyen los vocablos. En este video veremos la estructura de las palabras, el origen de las etimologías, su importancia en nuestra vida cotidiana, orígenes del latín y del griego, así como con criterios de la evaluación de las lenguas, entre muchas otras cosas más. Acompáñenos a ver esto desde un punto de vista más detallado y sintetizado. ¿Qué son las etimologías? Las etimologías es la ciencia que estudia las palabras desde su origen, su verdadero significado y estructura. La palabra etimología proviene del vocablo griego, el cual está formado por dos: étimo, que significa verdadero, y logía, que significa palabra. Importancia de las etimologías. Satisface la curiosidad natural del hombre mediante el culto. Importancia de las etimologías. Satisface la curiosidad natural del hombre mediante el culto. Conocemos de dónde provienen y su significado. Ayuda a la definición de objetos. Conocimiento del significado literal de las palabras. Origen del griego. El griego es una lengua reconstruida que se deriva del indoeuropeo. Es una lengua que se habló probablemente hace unos 5 o 6 mil años o hasta más. Sus hablantes se extendieron por toda Europa, Asia y otras partes. Un dato curioso es que el testimonio más antiguo del griego es el micénico, desde 1500 a.C., conservado en unas tablillas de barro de más de 5000 años que contienen listas de contabilidad halladas en Micenas, Tebas, Pilo y Creta. Origen del griego. El griego es una lengua reconstruida que se deriva del indoeuropeo. Es una lengua que se habló probablemente hace unos 5 o 6 mil años o hasta más. Sus hablantes se extendieron por toda Europa, Asia y otras partes. El origen de las palabras. El origen de las palabras. En esta vez les estaremos mostrando algunos ejemplos para que pudieran llegar a comprender mejor el tema. En este caso están los vocablos. En estos ejemplos tenemos herbívoro, automóvil, feminicidio y astronomía. El origen. El origen es variable, pero normalmente solo es latín y griego. La raíz. En este caso, la raíz sería boro, que significa come. Y el morfema sería en este caso herbi, que significa hierba. Su significado sería que come hierbas, entonces por lo tanto un herbívoro es aquel que solo come hierbas. El criterio es aglutinante, ya que se compone de dos palabras. Automóvil, este es de origen griego. En este caso el auto sería la raíz, que sería asimismo, y móvil sería su morfema, que como ya sabemos la raíz es la palabra que puede haber muchas variantes y el morfema es solamente otra palabra para que se puedan unir y así formen una etimología. En este caso es móvil, se mueve, que se mueva a sí mismo. En este caso el automóvil pues es el que se mueve sin necesidad de utilizar ningún trabajo de fuerza, y también esta es una palabra aglutinante. Feminicidio, este es de origen latín. En este caso, sidio sería la raíz, matar, y femini, que significa mujer, sería el morfema, que mata a una mujer. Por lo tanto, un feminicidio es cuando matan a una mujer. Esta también es una palabra de criterio aglutinante.
y astronomía. Su origen es griego. En este caso, logía sería su raíz, que sería estudio, y su morfema sería astro, que vendría siendo estrella. Entonces la astronomía es la ciencia que estudia astros. Este es un criterio aglutinante. Ahora, en esta nueva diapositiva veremos lo que son la ubicación exacta de las lenguas romances. Pero para empezar, ¿qué son las lenguas romances y de dónde provienen? Las lenguas romances vienen de la raíz indoeuropea, que es de la familia itálica. Se dividen en dos, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto, hablado por los filósofos y la gente religiosa que solo tenía acceso a la educación, y el latín vulgar, que era hablado por los campesinos y militares que no tenían acceso a la educación. En este caso, de aquí se transforman las lenguas romances. Tenemos el español, el italiano, el francés, el portugués, el rumano, el catalán y el gallego. Hay muchas variaciones más, pero nosotros solo quisimos agregar los más importantes por su número de hablantes. En este caso, tenemos el rumano, que este se habla en Rumania. El rético, que este se habla en esta parte donde está Suiza y Austria-Hungría. Luego tenemos el italiano. Este se habla mayormente en Italia. El sardo, que se habla en esta isla llamada Cerdeña. El francés, que se habla en Francia. El provenzal, que se habla en esta parte donde está Alemania, República y Austria. Luego tenemos el franco-provenzal, que este se habla en esta parte entre Francia, Italia y Suiza. El catalán, que se habla en esta parte donde está España y Francia. Y luego tenemos el español, que este se habla en España, pero también se habla en muchos de los países que hoy conocemos en América Latina. También tenemos el gallego portugués, y este se habla en Portugal, aunque también se habla en Brasil, en el continente de América. En este caso, ahora veamos los criterios de clasificación de las lenguas, como ya les había mencionado. Esto nos sirve para saber de dónde proviene una en lo que es el idioma y otra la palabra en sí. El de la palabra en sí es el criterio morfológico, el análisis de las palabras que agrupan para estructurarse y conocer su clasificación. Solo se clasifican en tres. Monosílabas, las raíces que no varían solo tienen una única sílaba. Un ejemplo podría ser panadero. Esta es una sola sílaba, pero se puede detonar en más. Por ejemplo, pan, panadero, panecito, panadería. Hay más detonantes para hacer aún más palabras. Las aglutinantes. Lenguas que agrupan dos o más raíces con los que da resultado una palabra o frase. Como ya les había mencionado, las palabras que analizamos son palabras aglutinantes. Por ejemplo, astronomía, astrología, geografía también podrían ser. Y las de flexión. Son palabras que constan de una raíz y se añaden a otros elementos de flexión, como grajemas que indican género, artículos y preposiciones, la, le, de, tú, números 1, 2, 3, caso, modo, tiempo, lugar, persona, etc. En este caso el español es una lengua de flexión, así como el latín, ya que utilizamos todos ese tipo de cosas para nuestro vocabulario de todos los días. El criterio genealógico. El criterio genealógico permite agrupar a las lenguas por su origen, y una vez que se agrupa una lengua por su origen hay que encontrarle una familia a la que pertenece. En este caso existen muchas, pero la que ahorita más nos interesa es la raíz de la indoeuropea. Como ya les había explicado en los mapas, la raíz indoeuropea tiene como variante a la familia itálica, la cual proviene el latín vulgar y el latín culto, y gracias a eso tenemos las lenguas romances. Y ahorita, por ejemplo, en el idioma que estoy hablando es el español. El español es una de las grandes familias que existen en torno a las lenguas. Agrupan el mayor número de lenguas que se hablan y que se hablan a nivel mundial. Esto es un poquito de lo que sería la clasificación de las lenguas. Ejemplo de su escritura. La palabra ortografía viene de la raíz grafía, que significa escribir.
Su morfema es ortos, que significa recto o estricto. Proviene del griego, que significa ortografía. Su significado es cualidad de escribir correctamente. Otro ejemplo es psicópata. Su raíz es psiche, que significa alma o actividad. Su morfema es patos, que significa emoción o sentimiento. Es de origen griego y su significado es el que tiene un padecer mental. Otra palabra es decálogo. Su raíz es logos, que significa palabra. Su morfema es deca, que significa 10. Proviene del griego, que significa decálogos. Otra palabra es cronómetro. Su raíz es cronos, que significa tiempo. Su morfema es metrón, que significa medida. Proviene del griego y su significado es instrumento que sirve para medir el tiempo. Una palabra más es el teléfono, que su raíz es fono, que significa sonido. Su morfema es tele, que significa lejos. Proviene del griego y su significado es aparato para hablar a largas distancias a través de hilos conductores de electricidad. Todas estas palabras son aglutinantes. Diferencias entre el latín culto y el latín vulgar. El latín vulgar se fijó en un solo acento incisivo, olvidando el criterio tónico, hablándose por militares, pueblos, conquistados y campesinos por su falta de educación. Las vocales A, I, U dejaron de usarse en sus modalidades largas, se redujeron a un solo sonido. La E y la I, sin acento, se volvieron semiconsonantes. El latín culto fue hablado por filósofos, senados, escritores y oradores. El punto estaba en que solo esto lo podían hacer la gente que tenía educación. Hoy en día aún se habla en el Vaticano, exactamente por la Iglesia. Su reducción de significados fue, por ejemplo, laborare se redujo a trabajar y de ahí a labrar. Y mujer, mulier, se convirtió a mujer y de ahí solo fue esposa. Buenas tardes. A continuación vamos a realizar una entrevista sobre la materia de etimologías al licenciado. ¿Me puede decir su nombre? Edgar Jiménez López. Vamos a comenzar. ¿A qué se dedica? Trabajo en una empresa de transporte de carga, específicamente de tráiler. Soy representante legal de la empresa como abogado. ¿En qué universidad estudió? En la Universidad de Matehuala. ¿En su universidad, en su carrera, llevó como materia etimologías? Sí, la llevé. ¿Y qué se llevaba en esa? Eran específicamente las términos y palabras en latín que tienen un significado para el español o el diálogo actual. Ok, ¿todas esas palabras que se le enseñaron, sí las utiliza en su trabajo? Sí, en los juicios tienen una aplicación dependiendo del tipo de juicio que se esté llevando, ya sea para, siempre va a ser en beneficio del ya sea demandado o de la persona que está, en este caso se le llama actor, quien está llevando a cabo el juicio, quien lo inicia. ¿Tiene alguna palabra que sea como su favorita o la que se use más? Yo creo que ahorita, siempre ha estado vigente y ahorita mucho de moda la de indubio pro reo, que quiere decir o significa en la duda esto se aplica en la cuestión penal o en la materia penal. En la duda no debes de juzgar, solamente debes aplicar lo más beneficioso a favor de la persona que es el acusado. En este caso ya se le denomina imputado.
cuando se está llevando en su contra un juicio por un delito que cometió. Ok, ¿cree que las etimologías fuera de su trabajo le han servido para su vida diaria? O sea, como su formación o así. Sí sirven, solamente que en el caso específico mío como trabajador de la empresa a la que represento o a la que estoy como representante legal, por un delito que cometió. Ok, ¿cree que las etimologías fuera de su trabajo le han servido para su vida diaria? O sea, como su formación o así. Sí sirven, solamente que en el caso específico mío como trabajador de la empresa a la que represento o a la que estoy como representante legal, llevamos o se ve más la parte laboral y penal por las situaciones que a veces se presentan en cuanto a accidentes, robos, todo ese tipo de situaciones que implican el transporte de carga, pero se aplica o se utiliza cuando vas precisamente a realizar algún juicio o a llevar a cabo alguna liberación del camión, del operador que transporta el material, transporta la carga, cuando se ve implicado o está por ahí relacionado con alguna situación de robo, no él, sino más bien como afectado. Creo que sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por nada. Conclusiones. Las etimologías son importantes para nuestra vida diaria, para poder comprender las palabras que estamos usando y no darles un uso incorrecto. Esta investigación nos ayuda a ampliar más nuestro vocabulario y conocer un poco nuestro idioma. Tiene raíces muy antiguas, además de que es uno de los más interesantes de aprender. Y también es uno de los más hablados. Pudimos comprender por qué existen las palabras que parecen dos y de la función de las palabras que se usaban antiguamente para referirse a ciertas cosas. Por aquí les dejo las bibliografías por si alguien gusta investigar más de la información. Nos guiamos de los apuntes y de las hojas de las actividades proporcionadas por las maestras y de algunos videos de YouTube, páginas de PDF y algunas otras cosas más. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado. Si surgiera alguna duda podrán decírnoslo o si lo están viendo en YouTube pueden agregarlo a la caja de comentarios. Nosotros con mucho gusto se los resolveremos y que tengan un muy bonito día. Gracias.